Bien, buenas noches para todos. Buenas noches. Hoy iniciamos el seminario de empresarios en alianza con empresarios en el aula y hoy tenemos una invitada súper especial del Foro de Presidentes. También nos acompañan los y bueno, tenemos invitados de nuestra invitada. Bienvenidos a Mi Minuto. Un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a estar con Mariela Vargas Osorno. Ella es doctora, es mi colega, es abogada. Entonces, bueno, qué mejor que ella se presente y pues nos ilustre con todo su charla. Bienvenidos. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Vanegas, soy el director ejecutivo del Foro de Presidentes. Entonces, con ustedes estuvimos hace poco en una charla muy bonita con el fundador de CI Comercial Fox, una charla muy bella. Veo que en su cara hacen así. Y en este ejercicio de acercar la empresa al aula de una población tan bella como Un Minuto, desde el Foro de Presidentes hemos querido invitar a quien realmente es una empresaria muy especial para nosotros. Es decir, Mariela no solamente tiene una historia de vida empresarial, sino que tiene una historia de un aporte a la cultura que probablemente no tenga muchos referentes en Colombia. Entonces, la voy a acompañar porque la queremos tanto que siempre nos encanta estar al lado, simplemente para guiar un inicio de la conversación. La vez pasada ustedes se conectaron mucho con la historia de Carlos Guillermo, porque es la historia de un empresario real creando empresa. Hoy tienen la historia de una mujer empresaria que también hace cultura, y entonces la quiero presentar formalmente. Estamos con el privilegio de tener a Mariela Vargas Osorno. Ella es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Dice acá que es cofundadora del Festival Internacional de Historia, porque realmente es el alma del Festival Internacional de Historia, y por mucho tiempo ha hecho parte de nuestra comunidad empresarial. Entonces yo arrancaría porque le den un aplauso a Mariela. ¿Por dónde quisieras iniciar, Mariela? ¿Por tu vida empresarial, tu vida de cultura, tu aporte a la cultura? ¿Por dónde quieres que iniciemos esta conversación? Bueno, pues un poco cronológicamente, buenas noches. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. La verdad, he acudido a hablar muchas veces sobre mi obra literaria, pero sobre mí, pues pocas veces. Por eso me parece más sencillo empezar por una emoción que tuve el año pasado. El Foro de Presidentes me postuló para un premio en la Universidad Simón Bolívar. Y fue algo muy lindo porque creo que no lo merecía, pero me lo dieron. El premio como empresaria benemérita. ¿Y qué quiere decir eso de benemérita? Pues el Foro de Presidentes es una entidad tan bonita que dice que los empresarios tenemos que trabajar en 3 ejes. En el tema empresarial, ser un emprendedor y hacer que la empresa sea una fuente de enriquecimiento, de trabajo y para el país. Ser uno un buen ciudadano y hacer que la ciudad en la que uno vive sea cada vez mejor. Y el tema empresarial, familiar y ciudadano. Entonces, cuando me dio este premio en la Universidad Simón Bolívar, yo me sentí absolutamente feliz. Y de verdad, fue una felicidad total. ¿Y por qué me lo dieron si hay muchísima más gente que realmente tiene tantos méritos? Yo creo que porque soy muy polifacética y combino la actividad empresarial con la actividad cultural. Y como la profe me dice que somos colegas, pues vamos a empezar a contar por qué somos colegas. Yo soy boyacense. A mí me preguntan de dónde soy y digo que de 3 partes de Boyacá. De Tunja, donde nací, vivían las tías allí.
La infancia la pasé en un pueblo maravilloso, miren, un pueblo que yo creo que es el paraíso. Claro que cuando un niño ha sido feliz en la infancia, donde pasó la infancia es su paraíso, y ese paraíso va a ser para toda la vida. Entonces mi paraíso fue en Miraflores, Boyacá, con un clima cafetero, con muchas quebradas y ríos, bueno, una belleza absoluta. De allí fueron varios presidentes. Los pueblos en Colombia eran muy importantes antes y se vivía con una seguridad y una felicidad únicas. No teníamos ninguna inseguridad, todo el mundo se conocía, todos íbamos de paseo al río, el miércoles se desocupaba el pueblo y era una sociedad que estudiaba muchísimo. Claro que a mí, bueno, no sé si les debo contar la edad, pero digo que soy del siglo pasado. Cuando solamente en los pueblos estaba el cura, que era muy importante, un juez, el alcalde, un abogado, un médico, y la comunidad acudía, y eso bastaba, ¿no? Eso bastaba. Ahora en todas partes hay muchos más profesionales, y bueno, también es una maravilla porque para eso se están formando ustedes. Y digo, el tercer lugar de donde soy, que me gusta decir de donde soy, fue un lugar que escogí de grande. Yo quería ser de ese pueblo porque de allí era la familia de mi mamá, y allí es el lugar que escogí para que transcurriera gran parte de mi obra literaria, y es el Cocuy. Me imagino que muchos de ustedes lo habrán oído porque en Colombia la Sierra Nevada del Cocuy tiene 22-26 kilómetros, es la más extensa, y dicen que en Colombia va a ser el último hielo que va a haber, lo último que va a quedar. Ojalá dure muchísimo tiempo, y espero que todos o muchos de ustedes la conozcan. Yo fui la tercera de un hogar de 9 hijos. También eso era muy usual en el tiempo que vivieron mi papá y mi mamá, en el tiempo que viví yo. Pertenecer a una familia numerosa fue una felicidad. Éramos muy considerados unos con otros. En el baño demorábamos 5 minutos, nada de echarnos agua caliente, porque venían nosotros y todos teníamos que salir a las 7 de la mañana de la casa para las labores, ¿no? Le debo a la vida mucho porque nuestro hogar era muy feliz. Mi mamá llamaba a mi papá mi rey, y era el rey. Mi papá nunca levantó la voz, pero era un dictador. Pero todos le obedecíamos sin que nos hiciera ninguna presión. Nunca dijo una grosería. Era un filósofo, también estudió después Derecho. Entonces yo vivía en ese pueblo, pero los papás de uno siempre quieren que uno vaya a la capital del departamento a hacer el bachillerato. Y nosotros teníamos unas tías en Tunja que se ofrecieron a tenernos mientras hacíamos el bachillerato. Yo lo hice en la presentación de Tunja. Las hermanas de la presentación les guardo un especial cariño. Siempre que veo un colegio lleno de materas con geranios, recuerdo nuestro colegio en Tunja. Y después, cuando salimos de sexto, los papás querían que uno viniera a la capital a educarse. Entonces mi papá, pues al principio pensaba que las mujeres no deberíamos estudiar porque nos casábamos o se casaban y se perdía el dinero invertido. Esa era la creencia. Sin embargo, teníamos una tía muy adelantada, muy inteligente, que le dijo: lo siento mucho, Luis, las mujeres estudian. Y entonces mi papá me preguntó: ¿qué quiere estudiar? Yo no tenía ni idea qué quería estudiar. Realmente me parece admirable cuando la gente sabe desde pequeña qué quiere ser y qué quiere hacer. Pero yo en ese momento no lo sabía. Y lo más fácil que me pareció fue decir lo mismo que usted, papá: yo voy a estudiar Derecho. ¿Y en dónde? En la misma universidad que usted estudió, porque nosotros tratábamos a los papás de usted, era una señal de respeto, ¿no?
y no mirarlo a los ojos, así era. Y entonces me dijo, bueno, entonces los exámenes que tienen que presentar para la universidad eran los del IFES. Yo había hecho un buen IFES y pasé en el externado, la verdad, y me matriculé en Derecho. Era una universidad, al principio me asustaba porque uno venía de provincia, ¿no?, a la gran capital. La verdad lloré durante 3 meses seguidos. Y una vez por teléfono, que eran los teléfonos negros, me dijo mi papá, bueno, si está tan aburrida en Bogotá, véngase y ya hizo el experimento, entonces ya no estudié más. Y entonces yo en ese momento tuve un acto de conciencia y dije, pero ¿cómo voy a irme? ¿Cómo no voy a estudiar? Si estudiar es la mejor decisión que cualquier persona puede tomar. Entonces no, pues ya dije, no. Y ya me fui sobreponiendo y a los 6 meses yo ya me sentía bogotana y ya después de que terminé la carrera ya no me quise ir para provincia. Ya era imposible. Mi papá me dijo, le tengo aquí un juzgado. En ese tiempo se usaba que las personas hacían el año rural, se iban de jueces a un pueblo y después pues las nombraban no juez municipal, sino juez del circuito, magistrado, fiscal. Si uno tenía suerte, pues llegaba al Consejo de Estado o a la Corte Suprema. Era la carrera. A mí siempre me dio terror ser juez y admiro a los jueces, pero no me atraía realmente pasarme la vida en una oficina leyendo expedientes, y juzgar siempre me ha parecido muy difícil. Entonces mi papá, que tenía 9 hijos y era muy pragmático, dijo, bueno, no se quiere venir de juez, entonces lo siento mucho, pero yo ya no le puedo enviar una mesada para que se sostenga en Bogotá. Entonces yo dije, ¿de qué me voy a sostener? Había un amigo de mi hermana que decía que tenía unas publicaciones, Industria y Desarrollo se llamaba la revista, y la guía Nina, y necesitaban vendedores de publicidad. Yo ya con mi cartón bajo el brazo, pues me puse a vender publicidad. Porque no quería ser juez. Y después entonces estos amigos me dijeron, ya que usted es abogada, váyase a Perú a hacer una cobranza. Y me fui a Perú a hacer una cobranza de las suscripciones de ellos. Y allá tuve la suerte de conocer a un empresario. Era el primer contacto con un empresario que yo tenía. Un empresario que venía para Colombia porque este empresario era del País Vasco, de Guipúzcoa, y era un experto en hacer un producto que son los cierres magnéticos de las neveras. En la nevera, lo que mucha gente dice un cauchito, es una pieza fundamental de la nevera. Es el cierre, que es una funda de PVC, brando, que tiene por dentro un imán, que pegado contra la chapa de hierro que tiene la puerta de la nevera y cerrando herméticamente es lo que produce el cierre. Aparentemente sencillo, pero es un producto de alta complejidad, porque si no hay un cierre perfecto, el calor de fuera entra en la nevera y no enfría. Hay transmisión de calor de afuera hacia adentro, y una nevera es un cierre hermético y quitar el calor, lo que produce el frío y lo que produce la conservación de los alimentos. En ese momento Colombia era un país muy difícil para que viniera cualquier extranjero, porque teníamos la idea, y el gobierno lo pregonaba, creo que fue el gobierno de Belisario y algún otro, que los extranjeros venían a quitarnos todo. Entonces que ya no nos íbamos a dejar quitar todo en cualquier extranjero que llegara aquí. No, entonces ponían una cantidad de trabas, de trámites tremendos para cualquier inversión extranjera. No dejaban inversión en las grandes ciudades. En Bogotá no se podía hacer inversión
tocaba en Fusagasugá y en todos los trámites eran tremendos. Pues yo me comprometí a hacer esos trámites y finalmente se pudo establecer la empresa española para hacer los cierres de las neveras aquí. Y entonces yo ya dejé de vender publicidad y me dediqué fue a organizar administrativamente y jurídicamente en ese complejo momento lo que se llamó y se llama hoy en día la empresa que amo por mi corazón, que se llama Ingeniería de Transformación de Plásticos, Intrapras, y que en ese momento fue limitada, ahora es SAS. Pues empecé a contratar a la gente porque una persona extranjera que viene pues no tiene ni idea. El primer consejo para cualquier persona que quiera hacer inversión en otro país es tener un socio local que le diga cómo son las cosas, porque si no se va a perder absolutamente todo. Entonces yo creo que fui muy útil para este grupo español, simpaticé muchísimo con ellos, nos respetábamos muchísimo y yo admiraba lo que ellos hacían y ellos tenían confianza plena en mí para que la contratación, todo lo que una empresa implica en sus primeras, las inscripciones, los cumplimientos de la Cámara de Comercio se hicieran sin ningún problema. Aquí en Colombia había una empresa muy importante, era supremamente importante, que se llamaba Icollantas. Icollantas era la empresa que hacía estos cierres y nosotros empezamos a incursionar en el mercado, pero claro, no sabíamos cuánto cobraba Icollantas. Icollantas cobraba una suma loca por cada producto. Entonces nosotros pues no tuvimos tan difícil la entrada porque lo que cobraban era tanto que cuando nosotros hicimos la oferta, la verdad se quedaron sorprendidos de nuestra oferta. Y había como 5 o 6 fabricantes de neveras. Ustedes son muy jóvenes, no recordarán, había una empresa que se llamaba Icasa, otra ASEP, otra ABA, otra Indoacero y lo que ahora es MAVE en Manizales. Y también había no solo refrigeración doméstica, sino refrigeración comercial, como Industrial en Cartagena o en Barranquilla, Industrias Colombia. El que más hacía era Icasa. Y funcionamos y empezamos a vender. Cuando uno tiene empresa, va a tener problemas todo el tiempo, pero precisamente el empresario es el que tiene la capacidad de ir resolviendo esos problemas permanentes de toda índole que se van presentando, el que ofrece confianza a los proveedores, a los clientes, y bueno, entonces yo descubrí que a mí me encantaba, más que estar frente al código, aunque amo las leyes, me parece que el mayor invento de la humanidad ha sido la ley. Y efectivamente escribí un libro y me gradué después, hice el doctorado, pero amo las fábricas, me encantan. Y teníamos un amigo que hacía cueros y nos contó una anécdota que nunca se me ha olvidado, que cuando el hijo se acercó a donde estaban las curtiembres, no sé si ustedes han olido las curtiembres, pero los curtiembres siempre huelen espantoso. Y entonces, es que no me gusta decir malas palabras, pero voy a hacer una excepción y voy a decirlo. Y dice, el hijo le dijo al empresario, esto huele a mierda. Y entonces el papá le dijo, ¿qué dices? Esto huele a perfume. Esto es perfume. Pero claro, si se ganaban la vida con estas curtiembres, a mí me pareció, y nunca he olvidado esa anécdota de ese papá que tenía toda la razón. Eso olía a perfume. Y para mí, si alguna vez decían el ruido de las máquinas, yo decía, no, esta es una música mejor que la de Mozart. Y efectivamente, cuando oigo sonar las máquinas,
evoco a Mozart y evoco la mejor música. Es que eso es lo que uno es de las fábricas y esa es la pasión que uno tiene que sentir, porque con esa pasión es que uno logra avanzar sobre las dificultades, crecer, arriesgar, porque uno arriesga todo, uno está arriesgando absolutamente todo porque uno empieza, requiere capital. Yo me acuerdo que empezamos a firmar pagarés, nos endeudamos, es que es lógico, teníamos que comprar maquinaria nueva, teníamos que atender bien a los clientes, tenía que ser una relación personal y eso fue muy importante porque eran 6 clientes, nosotros no teníamos vendedores sino que los atendíamos personalmente. Como el socio tenía una tradición en España, del País Vasco, en el País Vasco comen, es un arte la comida, es decir, es un verdadero arte. Cuando uno está en la mesa, es como una ceremonia. Uno no puede comer rápido, sino que se mezcla la comida, la conversación y la amistad. Entonces nosotros empezamos a invitar a los clientes. Él construyó lo que en el País Vasco se llama un choco. Un choco. Los vascos tenían la tradición de cocinar y no dejaban entrar a las mujeres. Ahora creo que sí las dejan entrar, pero ellos siguen cocinando. El socio cocinaba maravillosamente. Era como el Rey Midas, pero con el sabor. Entonces empezamos a invitar a todos los dueños que generalmente estaban involucrados en esas 6 fábricas de neveras. Hicimos mucha amistad y todo el día estábamos pendientes de que no faltara absolutamente nada porque uno no podía parar una línea de producción. Si uno no tenía algo perfectamente listo, paraba 500 obreros, 1000 obreros. Uno nunca puede, o sea, sería el acabose. Teníamos que tener una responsabilidad grandísima, grandísima. Y así fue como la fábrica fue creciendo y la verdad que hoy en día seguimos haciendo cierres de neveras, pero hubo una historia entre tanto. Imagínense que después de que había empezado la empresa con la teoría de que aquí nos iban a robar todos los que venían, llegó la teoría exactamente la contraria. Bienvenidos al futuro y todo lo extranjero era lo mejor. Yo no sé por qué los colombianos amamos tanto lo extranjero. Creo que debemos amar lo propio. Y una de mis batallas culturales es el reconocimiento de nuestra identidad. Pero bueno, voy a seguirles la historia un poquitito para no cortarla y luego hablamos. Entonces vinieron los alemanes y como en ese momento era la euforia de lo extranjero, en un momento dado hicieron una oferta supremamente interesante para ellos, son tácticas, después supe que era una táctica y nos quedamos sin clientes. Ese fue un momento dificilísimo porque teníamos una fábrica, éramos los únicos que hacíamos ese producto y de la noche a la mañana vienen los alemanes que ustedes dicen, uno dice, no, producto alemán, lo mejor, que ¿cómo vamos a dudar? Nos quedamos sin clientes. Entonces es ahí donde les digo que uno no se puede, es decir, dejar tumbar por esas circunstancias tan complejas y tan difíciles. En ese momento lo que hicimos, el socio trajo productos nuevos, con las mismas máquinas y con el mismo PVC, entonces empezamos a hacer canto. ¿Qué es canto? La madera, los abuelos tenían muebles de madera, de los árboles, y eso es un lujo. Después, como los árboles se acababan, entonces empezaron a hacer tableros de aglomerados, de cáscaras, de acerrín, y había que forrar los bordes con algo que pareciera madera. Entonces nosotros, eso se llama canto, y la operación se llama cantear. Nosotros hacemos los bordes de los muebles y semejan madera. Entonces empezamos a incursionar en ese mercado y empezamos a vender y con un efecto de acordeón, es decir,
angostado un poco los costos, después ya volvimos en el efecto acordeón a que la empresa tuviera ingresos suficientes. Después hicimos otros productos muy bellos con las mismas máquinas, que son unos guardaescobas preciosos que hacemos, que parecen madera, pero son PVC, con la ventaja que significa el PVC, no el plástico. La gente dice plástico, es que el plástico es extenso, inmenso, más de 200 familias. Esto es un plástico eterno, porque parece madera, es bellísimo, pero va a resistir la humedad, las plagas, y va a ser eterno. Hacemos cielos rasos, revestimientos de pared, y eso es lo que hacemos. De la noche a la mañana les había contado que habíamos hecho mucha amistad con las empresas de neveras, pero ya ninguna nos compraba nada. Pero como habíamos hecho una amistad, el gerente, habíamos seguido como saludándonos, ¿no? Y me habían dicho, bueno, te vamos a volver a comprar. Pero no nos compraban para reposición muy poco. Entonces yo una vez, una persona de la empresa me dijo, Mariela, tú no tienes carácter, pues ¿cómo te vas a dejar tratar como una llanta de repuesto? Tienes que de una vez decirles que hasta luego, y no más. Mira, llega una orden de 50 empaques, mientras alistan la máquina, mientras todo eso, no vale la pena. Te están carameneando, te están tomando el pelo, ya. Para eso más bien dediquémonos a los demás productos. Entonces yo sí pensé, bueno, si hace 3 años están diciendo que nos van a comprar, esto fue con ACETRO, una gran empresa de Medellín. Entonces yo una vez llamé al gerente y le dije, sí, realmente mire, estamos cansados que ustedes lo mismo que me había dicho el señor, estamos cansados que usted nos tome como una llanta de repuesto, lo siento mucho, no me siga enviando sus órdenes de reposición, ya no queremos nada, quédense con su proveedor y hasta luego. Eso pasa como cuando las mujeres les ponían la fecha de boda a los señores cuando no se decidían y los amenazaban con eso, que es verdad. Entonces, bueno, pues aquí fue lo mismo, y entonces empezaron otra vez a comprarnos. Y en este momento tenemos la alegría inmensa de haber recuperado parte de nuestro mercado de empaques magnéticos. Como la empresa fue creciendo, a mí también me fue quedando tiempo para otras actividades. El socio me matriculó en INALDE, y en INALDE yo tuve un compañero que pertenecía al Foro de Presidentes, estoy hablando del año de 1990. Acababa de fundarse el Foro de Presidentes, y como a mí toda la vida me ha encantado estudiar, ¿y por qué no te matriculas en el Foro de Presidentes? Y así fue como inicié en el Foro de Presidentes. Y allí estudiamos todo el tiempo, las teorías nuevas, se conoce gente, el foro debe también hacer una exposición aquí de lo que es. Y bueno, también me quedaba un poco de tiempo porque decidimos nombrar un gerente. Yo ya dejé la gerencia, pasé a la junta directiva, me quedaba muchísimo tiempo. Entonces me pregunté qué es lo que más me gusta hacer. Yo tenía como 40 y pico de años en ese momento. ¿Y qué es lo que me gusta hacer? Entonces me retrotraje a lo que en primaria y bachillerato me gustaba hacer, y estudiar la historia, la literatura. Y se dio, y el momento era complejo, era un momento de decisiones. Nosotros adorábamos a mi papá, aunque fuera un dictador, lo adorábamos. Y mi papá, todo era perfecto, la dicha era perfecta, viajábamos con él, ni un sí ni un no, absolutamente felices. Y un buen día mi papá le dio un infarto y murió. Fue un dolor terrible, mi mamá entró un poquito en depresión, no quiso volver a su habitación, a su alcoba, y entonces fue a mi alcoba y ya dormíamos juntas, y me contaba las historias que yo había oído en la familia de ella, que eran unas historias absolutamente preciosas, sobre su pueblo, sobre sus abuelos,
sus tatarabuelos, la gente del pueblo, porque entonces yo entendí que Cocuy había sido un pueblo muy, muy importante, con una geografía preciosa, pues está el Nevado allá, con una cantidad de duendes, con cuevas, con piedras, con unas historias absolutamente preciosas. Entonces yo fui escribiendo las historias de ella y me propuse no perder esas historias. Dicen que lo que uno quiere que no se pierda lo debe escribir. Entonces escribí las historias de mi mamá y me puse a investigar muchísimo más, contraté a algunos historiadores que iban mucho al Archivo Nacional. Combiné la literatura y la historia porque dicen que son hermanas gemelas. Y dije, voy a escribir la novela de los parientes de mi mamá. Y ya he sacado 2 libros de esa saga, de los parientes de mi mamá. Hubo algo muy importante, y es que la familia de mi mamá creía que su apellido, Cújar, era de origen blanco. Es que los tatarabuelos de nosotros estaban convencidos que lo blanco era lo más elegante. Y descubrimos en el Archivo Nacional, o lo descubrió el historiador del Cocuy, que nuestro origen era indígena y era de Monguí. La ida a Monguí a reconocer lo que pertenecía a la familia de mi mamá fue bellísimo. Monguí es un pueblo lindo, tiene el páramo más bello que hay en Colombia, que es el páramo de Osetá. E internándose uno en el páramo hay una ciudad de piedra, que son unas moles monolíticas de piedra de no sé cuánta altura. Para alguien que tiene curiosidad y fantasía, yo ya veía por ahí todos los indígenas pasar. En el archivo había muchísima historia de cuando los franciscanos habían llegado, de cómo habían sido expulsados, estaban los nombres de mis antepasados. Eso fue una emoción enorme, enorme. Suceden cosas que a veces ni uno mismo las cree. Por ejemplo, entonces yo fui contando la historia de la familia de mi mamá, que era la propia historia de Colombia, porque ahí estaban los sucesos de los comuneros, los sucesos de la independencia, lo precolombino, y me sucedieron cosas sorprendentes. Por ejemplo, un día yo me levanté, estaba en la biblioteca, tomé un libro, lo abrí, y ahí salieron 2 nombres de mis antepasados que habían sido comuneros, es decir, de la revolución de los comuneros. Y todo eso, seguir las pistas, ha sido una emoción total escribir. Y a la vez, entonces, fui admitida en la Academia de Historia de Bogotá y después fui admitida en la Academia Boyacense de la Lengua. Y han sido espacios maravillosos que yo alterno con el foro de presidentes. Y sí, resultó un poquitito, que diría yo, un poco diferente, porque muchas personas son empresarios, pero no participan a la vez del mundo de la historia y la literatura. Esto me ha traído muchísimas satisfacciones. Yo publiqué con Planeta. El primer libro se llama El viaje del hombre dorado. El hombre dorado es el príncipe o cacique de Monguí, nuestro antecesor, que es un tipazo. Yo creo que cuando ustedes lo conozcan, se van a hacer amigos de él todo el tiempo. En Monguí está lo que se llama la caja del rey, que es donde se supone que lo enterraron. Es una caja de piedra enorme. Él a veces aparece en noches de menguantes. Y todos los jóvenes como ustedes, si ustedes estuvieran en Monguí, ¿saben lo que ya habrían hecho? Porque lo hacen todos los jóvenes de Monguí. Van y se internan en el páramo y se encaraman en la piedra o tumba del príncipe de Monguí, del cacique de Monguí, y le preguntan qué les aconseja a él que hagan en el futuro.
¿qué carrera? Porque muchos jóvenes tienen dudas si por este lado, si ser ingenieros, si ser abogados, si ser veterinarios. Y según me han contado, el príncipe o cacique Moguí les aconseja lo que tienen que hacer. Y es obligatorio para esos jóvenes consultarlo. Pues este cacique había ido a visitar la corte de don Carlos V. Cuando ya don Carlos V, el emperador, él le había dejado el trono a su hijo don Felipe II. Y fueron llevados allí por los franciscanos. Y Carlos V bajó un cuadro de la Virgen de la Huida para regalárselo al Suamos, porque habían ido el Suamos y el príncipe de Moguí. Tiziano, acuérdense que en las cortes, la corte siempre tenía un pintor, porque la pintura era importantísima. Y Tiziano era el pintor oficial de la corte de don Carlos V o Carlos I. Y entonces también le regalaron un Suamo, un San Sebastián para el Moguí. Solo que cuando llegaron, la Virgen no se quiso quedar en Sogamoso. En una carroza de oro venía a Moguí todas las noches porque le había simpatizado más el Moguí. Fíjate lo que son las preferencias. Entonces los de Sogamoso escribieron al rey, escribieron a la corte, ¿qué hacían? Y don Felipe, que está la carta ahí, contestó, es una voluntad celestial, entonces dejen así. Entonces los de Moguí decidieron construir lo que se llama el conjunto monumental de Moguí, o el pequeño Escorial, que es una gran iglesia, ¿no? Iglesia. Y eso es lo que está en la plaza. Entonces yo me la paso entre estas historias. El primer libro que les comentaba fue publicado por Planeta y está en el plan lector. A mí me encanta estar con estudiantes porque en el plan lector he tenido la oportunidad de estar en muchísimos colegios. El último estuve hace como 3 semanas en uno que se llama el Alcázar, el Colegio Alcázar, María del Alcázar o alguna cosa así, de un estrato pues como 3, pero fue una experiencia increíble, como 500 niños, pero yo no hablé, yo solo contesté preguntas. Ellos estaban leyendo el libro, no dije nada, sino solo contesté preguntas. Y entonces renació la fe en mí en Colombia, porque esos 500 niños de primaria y bachillerato tenían tantas preguntas tan interesantes que dije, este es el futuro de Colombia, es maravilloso. Y que estén leyendo, porque leer es aprender, pero es gozar, es viajar. Leer, ante todo, es viajar. Y viajar es uno de los placeres más ricos que hay. Y entonces cuando me dijeron que viniera, y agradezco mucho, mi querido Carlos Andrés, que me hayan postulado para venir aquí al Foro de Presidentes, estoy feliz de estar con ustedes. Puedo contarles muchas más cosas, pero podemos un poquito dialogar. Escucharte, María, realmente es un auténtico privilegio. Yo tengo algunas preguntas mías y ahorita le damos el espacio a otras preguntas que tengan, sabiendo que hay algunas historias que todavía no nos has contado, porque todavía no has entrado en el Festival Internacional de Historia. Y también que nos cuentes que tú también has recibido otros premios en el mundo de la cultura, pero a mí lo que me pasa contigo es que, como tienes ese carisma tan bello y vas contando esas historias con tanta dulzura, a veces a uno se le hace pensar que el camino fue tan tranquilo, pero cuando uno se ubica, finalmente estudiaste Derecho cuando seguramente no había muchos mujeres estudiando Derecho en el internado, y la vida empresarial a veces es dura, fuerte, y nos contaste historias difíciles que te quedaste, pero a veces no te pasó o no te pasaba en la música del día a día que te superaba y disfrutabas siempre, o a veces la carga era más grande, te alcanzaste a sufrirlo, o siempre genuinamente has estado llevándote por la música, y que hay detrás de tantas cosas. Entonces, ¿qué hay de más? O sea, ¿qué hábitos?
la capacidad de trabajo que hay detrás que te permita llevar esa vida de una forma tan plácida, tan tranquila. Yo me sorprende mucho. Bueno, les cuento, yo soy soltera, no me casé. Y bueno, me encanta que esta pregunta me la hacen a veces delante de mi hermana María Esther o de mis hermanos, de mis hermanas, y ellos se apresuran a decir algo, bueno, que yo sonrío cuando se los oigo, y dicen, no, si a ella le propusieron varias veces. Pues sí, sí. Entonces yo también veo, yo no sé, pero a mí me daba un poco de ataque de pánico cuando estaba no quería tomar ese compromiso, no sé si bien o mal, porque creo que la vida en pareja es el ideal. No es que yo esté recomendando esto, pero es lo que me sucedió a mí. Pero yo era absolutamente feliz. Mi casa era un paraíso. Mi papá y mi mamá eran personas maravillosas, entonces yo no quise perder eso. Sé que a lo mejor eso fue un acto de inmadurez, o no sé, pero entonces eso también me ha permitido realmente hacer muchísimas cosas, porque no tengo otras responsabilidades. La vida de las mujeres es más compleja cuando se casan, cuando tienen hijos, porque tienen que responder por la familia. De hecho, tengo una hermana que dejó la carrera, estudió ingeniería química, imagínense lo difícil, y dejó la carrera y todo porque quería educar a sus hijas. El sentido de familia es muy importante, educarse uno en un ambiente familiar grato, donde su papá y su mamá se reúnen. Yo creo que es una de mis fortalezas, que me hace pensar que no va a pasar nada, que puede haber cosas terribles, pero que todo se va a solucionar. Mi papá, te conté que fue filósofo, entonces él vivía repitiéndonos aforismos y frases filosóficas, y él admiraba muchísimo los estoicos, que es: si el mundo se derrumba, el estoico permanece. Y eso es lo que tiene uno que hacer. Los estoicos es mantener la serenidad. A mí me preguntan qué cualidad quisiera tener, yo digo la serenidad. Y no quiero hacer un héroe de mi papá, pero él la tenía. De hecho, mi hermano menor murió, y el que nos dio fortaleza fue mi papá. Hubo muchas cosas, y el que nos daba fortaleza era mi papá. Entonces yo me acostumbré a resolver los problemas en equipo, en conjunto, porque todas las cargas son mucho más fáciles cuando uno tiene socios o cuando uno tiene trabajadores con los que logra una sincronización maravillosa. Es diferente decir, bueno, pasó esto, ¿qué hacemos? Y entre todos llevar la carga. Sí, hay momentos durísimos, difíciles. Había un libro que nos recomendaban que es lo real en el mundo empresarial, y es cómo nadar en un mundo de tiburones. Y es así, sí hay momentos complejos, tremendos, pero el equipo, ¿no? El equipo, la confianza. Y otra cosa que a mí me encanta es la ley, que ahí le doy, me encanta. Si yo tuviera oportunidad de volver a estudiar, volvería a estudiar Derecho. Entonces ustedes me pueden decir, pero qué contrasentido. Si digo que no quería ser juez y volvería a estudiar Derecho, sí, volvería a estudiar Derecho. Porque la ley ha sido el invento más útil para la humanidad. Aquí dicen que el Internet, que la inteligencia artificial, que no sé qué más cosas. No, la ley, la norma, es el invento más útil para la sociedad, porque todos vamos detrás de lo mismo. Si uno quiere saber cómo es otro ser humano, uno debe leerse a sí mismo. Y al leerse a sí mismo sabe cómo son los demás. Todos somos inmensamente parecidos. Entonces, como somos inmensamente parecidos y vamos detrás de lo mismo, nos morderíamos unos a otros y se acabaría la humanidad. La norma nos indica qué comportamientos podemos tener y cuáles no. Y eso inhibe que la humanidad
una humanidad destruya la otra humanidad y que sigamos siendo como humanidad, pues que sigamos adelante y que no fenezca la humanidad. Por eso la norma, y por eso debemos las normas acatarlas, y en una empresa lo mejor siempre es acatar las normas. Claro que hay algo ético que no está en la norma, que también hay dos cosas que uno tiene que acatar, la norma. En una empresa lo mejor, el mejor consejo, en una empresa y en la vida particular de ustedes, es nunca violar las normas, seguirlas. En el estatuto laboral, seguirlas, porque son problemas a futuro si uno no las sigue. Conocerlas es muy importante, por eso los abogados resultan tan exitosos al frente de las empresas. Que yo me sorprendí aquel día cuando le preguntaba al presidente de Pan del Río si era ingeniero y era abogado. Me parece un acierto. ¿Por qué? Porque conoce las normas y una garantía de éxito es seguir las normas, no violarlas. Y en el plano ético uno tiene conciencia y uno sabe en el fondo qué está bien y qué está mal. Todos sabemos en el fondo qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando uno puede dormir tranquilo y cuando uno no hace actos reprochables, eso también es una gran receta. Es una gran receta. Y si los hace, pues, y si se equivoca, pues enmendar las equivocaciones. No voy a decir que todos vamos al santoral y que todos nos van a canonizar. No. Pero esos dos consejos siempre serán lo mejor. La sinceridad, no mentir y hacer uno siempre lo que le dicta la conciencia y lo que le dicta la ley. Y si se equivoca, realmente enmendar muy rápido. Eso es lo que yo aconsejaría a los jóvenes en este momento, y eso mismo me lo aconsejo a mí. Qué belleza. Y Mariela, cuéntanos sobre eso. Ahora que tenemos la experiencia muy viva, cuéntanos sobre ese sueño del Festival Internacional de Historia, para que estos muchachos conozcan de esa experiencia, y también cuéntanos de los otros reconocimientos que te han dado por la cultura, para que ya pasemos a preguntas de ustedes, que yo sé que tendrán muchas. Me han dado premios preciosos. Me concedieron en el 2014 el Policarpa Salabarrieta como un reconocimiento de mujer colombiana. Eso fue muy lindo. Me dieron el premio en literatura, el mérito de la medalla Don Juan de Castellanos. Ustedes saben que Don Juan de Castellanos pues, fue uno de los principales cronistas, el autor de ese libro Elegía de Varones Ilustres. Don Juan de Castellanos es toda una autoridad en el tiempo de la conquista, porque nos legó los relatos de cómo fue. Los españoles tuvieron ese mérito de escribir, inclusive muchas veces contra ellos mismos, y ese fue el principio de la historia. La historia es algo tan trascendental que conocerla implica no volver a cometer los errores del pasado. Si conocemos la historia podemos proyectar el futuro, y por eso a mí me encanta la historia. La literatura, lo mío es novela histórica. Un buen día yo contraté a alguien para que hiciéramos planeación estratégica, Enrique Morales. Y entonces yo creo que Enrique no se cansaba que yo le hablara de historia. Oye, nos sentábamos, tomábamos café, que me encanta el café porque me toca despertarme, que soy muy dormilona al principio, y charlábamos muchísimo de historia, y Enrique no se cansaba. Oye, pasaban 3 horas o 4, a veces no hablábamos de la empresa, sino me oía toda la historia. Y un buen día me dijo, Mariela, pero si tanto te gusta la historia debes hacer algo. Y yo dije, pero si ya pertenezco a la Academia de Historia de Bogotá, pues ya. No, debes hacer algo más importante. Y dentro de esas conversaciones, entonces yo dije, sí, debo hacer algo más importante. Y entonces surgió en la conversación la idea del festival. Y Enrique inmediatamente me dijo, bueno, hay festivales de todo. Oiga, yo veo en el periódico Festival del Bocadillo, Festival de la Panela, Festival de todo, pero bueno, un festival más, Festival de Historia. Entonces me dijo Enrique, pero llama, aquí las cosas las hacen los empresarios. Los académicos son un poquito más adormilados, ¿no?
Y entonces llama a tus amigos empresarios que te respalden. Entonces yo, que me siento tan boyacense, dije, el festival tiene que ser en Boyacá. Y pensé, tiene que ser en Villa de Leyva. Si ustedes conocen Villa de Leyva, saben que es una ciudad preciosa, que es armónica, que ha conservado su patrimonio, que tiene un gran patrimonio precolombino, que tiene un clima delicioso. Y yo dije Villa de Leyva porque soy boyacense. Entonces Enrique me dice, pero llama a tus amigos. Y dije, no, primero voy a llamar a una gran amiga que tengo, que admiro muchísimo, que es Elvira Cuervo de Jaramillo. La llamé y le dijo, pero claro, yo te apoyo. Después llamé a mi hermana Beba, que está aquí, que siempre me acompaña, y Beba dijo, y se llama Beba, pero es porque el nombre de ella es Genoveva. Y entonces le decimos Beba. Y ella dijo, sí, pero mi amiga Lisita también va a estar. Yo llamo a Lisita. Entonces ya éramos Enrique, Elvira, Beba, Lisita y yo. Bueno, y llama, ¿no tienes amigos que tengan casa en Villa de Leyva? Y entonces yo dije, sí, en mi junta de mejoramiento, porque en el foro tenemos juntas de mejoramiento, había un amigo que me había dicho, me encanta como tú cuentas la historia, porque yo me la pasaba contando historias, y la historia, digo, me encanta como tú cuentas la historia. Todos me consentían muchísimo en la junta de mejoramiento, y unos años atrás había dicho, voy a hacer una casa en Villa de Leyva y te voy a dejar una habitación y te voy a invitar para que cuentes historia en Villa de Leyva. Como las mujeres nos dejamos conquistar por los oídos, por las orejas, todo lo que nos dicen. Entonces yo recordaba eso absolutamente y llamé a ese amigo. Carlos Moreno me dijo, sí, voy a estar en Villa de Leyva porque no viene. Le dije, invítanos a tu casa. Y nos fuimos ese fin de semana, los 5 que les he dicho. Nos fuimos a la casa de Carlos Moreno, nos recibió y me dijo, a ver, ¿cuál es la idea? Le dije, la idea es que vamos a hacer un festival de historia en Villa de Leyva. Y entonces él dijo, ay, qué idea tan bonita. Y la mujer de él que estaba en ese momento en la sala dijo, pero a mí también me admiten. Y tengo un amigo que también hay que admitirlo. Bueno, perfecto, dije. Y entonces sacaron champaña y brindamos por el Festival Internacional de Historia Villa de Leyva. Después él me dijo, pero mira, te pido un favor, que me dejes ser presidente. Y yo dije, pues claro, te dejo ser presidente, y yo me pongo de vicepresidente. Y empezamos a preparar el primer festival. Después se nos unieron amigos maravillosos que hay en el foro de presidentes, con muchísima idea y experiencia. Una de ellas fue Nora Elizabeth Hoyos, que había sido la creadora o mamá de Manoca, y tenía una gran experiencia, y ella empezó a acompañarnos y a decirnos cómo teníamos que organizar el festival. Yo quiero muchísimo a Nora Elizabeth, es una mujer científica fabulosa. Y Nora Elizabeth nos llevó a un historiador, que es Rodrigo Llano, y así fuimos haciendo el festival. Y nosotros acabamos de regresar de Villa de Leyva este fin de semana pasado. Se celebró la 6ª versión del Festival Internacional de Historia. En este momento el presidente del festival es Gustavo López, que también es el presidente del Foro de Presidentes. Tuvimos la ayuda de todo el foro, incluido tú, que te agradezco muchísimo. Y son 3 días de historia, y todo el mundo se sorprende de muchísimas cosas. Esto fue así, esto fue de la otra manera, es internacional. Y finalmente estamos comprendiendo que somos la esencia del ser humano, como decía Ortega y Gasset, es ser historia. No somos seres racionales, sino somos seres históricos. Es decir, nosotros somos la consecuencia de lo que hicieron y pensaron las generaciones que vivieron antes que nosotros. Y nosotros lo que hagamos hoy va a tener repercusiones en el futuro. Nunca debemos olvidar eso. Uno quiere unos temas más, quiere unos temas menos. A mí me gusta lo de la identidad. Somos orgullosamente mestizos, los colombianos somos mestizos. Aunque yo tuve que contar un periodo que fue el de la conquista en mi primer libro,
que es dura, una conquista es terrible, pero era un siglo de conquistas. Los únicos que dejaron la sangre en los territorios que conquistaron fueron los españoles. Sin embargo, los abuelos de nosotros decían esos indios, y decían esos españoles que se robaron el oro. Y nosotros somos el resultado y la mezcla de esos indios y de esos españoles. Y tenemos que estar supremamente orgullosos de ser esa mezcla y reconocer lo que nos legaron y los valores que tenemos para progresar en el mundo. Nunca debemos renegar de nuestros ancestros, porque eso es como escupir y que le caiga uno en la cara. Estaban muy equivocados los abuelos y los tatarabuelos. Era un discurso que venía equivocado también desde el momento de la independencia, porque en política, para hacer la independencia, hay que decir que unos son malos y otros son buenos. Entonces todo lo malo se lo achacaban a los españoles, pero nosotros ya somos grandes y nuestra identidad es ser mestiza, orgullosos de ser españoles y orgullosos de ser indígenas. Yo particularmente muestra y los quiero muchísimo, nomás hay que ir al Museo de Oro para admirar eso. Bueno, yo les pido de verdad otro aplauso maravilloso. Pues vamos a dar espacio entonces a nuestros invitados para que puedan hacer las preguntas que tengan para ellos. Bueno, buenas noches. Mariela, mucho gusto y gracias por estar acá con nosotros, por compartir esas experiencias y de verdad que es muy grato. Y bueno, me queda lo último que acabaste de mencionar, ese orgullo de tener una mezcla entre españoles y pues también de indios, que lamentablemente en el transcurrir del tiempo se ha perdido tanto y de pronto también hemos tenido un concepto tan errado de a veces decir, por ejemplo, algo muy coloquial de decir esa malicia indígena que tenemos los colombianos o los latinos. Qué mal que suena, y realmente debería ser como ese orgullo, qué bonito que lo menciones, tener ese orgullo de ese mestizaje. Gracias por eso, porque pienso que es algo que ya no se valora y que no se tiene en cuenta. Entonces, me agrada mucho que lo hayas mencionado. Y bueno, una de esas características que estás mencionando, me gustaría saber qué sientes que fue lo que permitió que adoptaras, aparte pues de lo que sabemos y nos contaste ya de la historia de tus antepasados, pero ¿qué crees que fue esa chispa o ese componente que te llevó a admirar realmente el ser mestiza, el tener esas raíces? Gracias. Bueno, mira, en mi familia, como muchísimas familias, tú encuentras que hay gente rubia y blanca, tremenda, y hay gente morena. En todas las familias yo he visto eso. Hay unos que lo llaman el mono y otros que lo llaman el negro. Eso es, ¿verdad?, el resultado de esa fusión. Particularmente yo a veces me miraba y yo me encontraba rasgos indígenas. Y una vez que viajé a Holanda con mi hermana, también allá le dijeron, pero tú pareces europea, pero ella sí tiene algo como rasgos indígenas. Eso se queda uno sonando, pero como todos decían que lo importante era ser blanco, ¿no? Y uno trataba de esconder sus raíces, qué tontería. Una cosa sencilla, mira, estudiar. Si uno estudia lo que eran aquellos indígenas, es facilísimo. Ir al Museo de Oro, uno tiene que saber nomás que esas piezas de oro, ese museo de oro que tenemos en Bogotá, que todo el mundo admira y que ya habían fundido una cantidad de piezas en lingotes, eso mismo te da una idea de cómo eran aquellos seres maravillosos que, entre otras cosas, hay muchas cosas en la conquista que no han explicado. Aquí dicen,
y eso lo narran los cronistas, que de Santa Marta salió don Gonzalo de Quesada con 800 hombres y no sé cuántos caballos. ¿Sabes cuántos llegaron aquí a Vélez cuando encontraron a los indígenas? 166. Porque las penurias del Magdalena fueron tales, selvático todo, el calor, sin comer, desnudos. 166. ¿Y sabes cuántos indígenas se dice que había en el territorio muisca? Unos hablan de 4 millones, otros hablan de 6, otros hablan de 10. Supongamos que había 4 o que había 1. Ustedes pueden creer que aunque trajeran la pólvora y trajeran caballos, 1 millón, 4 millones no habrían doblegado a 166. Que después fueron 165, porque cuando uno de ellos le robó una manta a una indígena, don Gonzalo Jiménez de Quesada lo hizo ahorcar para establecer que la ley era la ley. Entonces, todas esas historias, ¿ves? Y estudiar, leer, hay libros increíbles. Por ejemplo, cuando uno sabe que los muiscas pensaban que la tierra tenía 9 edades, que adoraban el sol, porque cuando en las mañanitas sale el sol, ¿quién no adora el sol? A mí no me sorprende que pensaran que era el Dios. Creían en la inmortalidad. La mitología de los muiscas es tan rica, que yo no envidio para nada la griega. Por ejemplo, ellos eran politeístas, creían en varios dioses. El que sostenía la tierra se llamaba Chichacún y había sido obligado y condenado por Bochica a llevar la tierra sobre los hombros, porque antes la tierra estaba sostenida por guayacanes. El guayacán es el árbol más fuerte que hay y de una madera incorruptible. Pero cuando los muiscas se desviaron y se volvieron demasiado rumberos y quién sabe qué otro pecado cometieron, vino Chichacún y los castigó con una inundación. Y Bochica se apiadó cuando ya los vio trepados en los árboles y ya se habían muerto casi todos. Se apiadó y con su varita de oro desportilló una de las montañas que circundan a Bacatá o Bogotá, y así fue que creó el Salto de Tequendama, y por ahí se desahogó la sabana. ¿Cómo no pensar que todo eso es bonito y que está ahí, que es real, que todos hemos ido al Salto de Tequendama? No, la chispa la verdad fue conocer todas esas historias, conocer a Bochica, Chichacún, todos los dioses. Yo estoy convencida que si ustedes leen un poco de mitología indígena, pues van a respetarlos, van a pensar que eran personas que en su momento fueron agricultores, que ya no eran errantes, pero que eran seres que creían en la inmortalidad y que son dignos ancestros de nosotros. Poquito a poco se va despertando. Es necesario, yo les recomendaría lo primero, una visita al Museo de Oro. Inmediatamente, con esa admiración, ustedes van a querer investigar algo más y sentirnos orgullosos de ellos. Los muiscas no pelearon, pensaron que los dioses le indicaban que se tenían que mezclar con los españoles para sobrevivir, y sobrevivieron en nosotros. Casi todos los boyacenses somos muy mestizos, y de ahí viene la malicia indígena también. Uno le saca al papá y a la mamá, unos rasgos de uno y otros rasgos de otros. Gracias, Mariela. Mariela, gracias por contar tu historia o esa reseña de tu vida desde el siglo pasado en unos cuantos minutos. Creo que es difícil que alguno de nosotros lo pudiera hacer, y eso que es un poco más corto. Dentro de ese mar que has navegado hasta ahora, de emociones, de cumplimiento de metas, logros, ¿cuáles son tus miedos, Mariela? Bueno,
mira, los miedos sí, era una persona súper miedosa, la oscuridad me aterraba, pero ya los miedos los he dejado un poquitito atrás. Cuando mi mamá murió, creo que me quitó el miedo. Vivíamos en una casa grande y ya no me da miedo, no me da miedo la oscuridad. Miedo, pero también ha crecido mi fe. Yo creo que la fe, creo en la inmortalidad, y creo en Dios, y creo que nos espera un mundo mejor. Estoy tan convencida de eso que en mi segundo libro empecé a relatar lo que pasaba, cómo fue el tránsito de la tierra hacia el paraíso del centro de la tierra de mi príncipe Muisca. Y el tercer libro, sabes que yo lo estoy empezando desde la eternidad. No quiero que me dé miedo. El miedo más grande es morir, yo creo. Porque lo demás, no sé si por el ánimo empresarial, creo que lo podemos arreglar. El empresario piensa que todo lo puede arreglar. Entonces, yo pienso que todo lo podemos arreglar, pero la muerte. Pero entonces quiero que ese momento llegue con tranquilidad, con lucidez, y de verdad encontrarme con un mundo increíble, maravilloso. Estoy escribiendo eso en el tercer libro y yo creo que eso me va a servir. Había algo importante que quería contarles también. Yo no sé si hice bien o hice mal. Yo tenía ese socio que les conté a ustedes que ya se había envejecido y ya se iba a morir. Y de pronto vinieron los alemanes, el Trust Mundial, a comprarnos la fábrica. Y él, pues si ya se iba a morir, yo creo que él quería vender la fábrica. Pero entonces, les confieso un pecado, bueno, sí, es un pecado. Yo no le conté que querían comprarnos la fábrica. Yo amaba, ya amo tanto la fábrica, y la gente me decía, pero Mariela, vas a tener una cuenta con lo que, y vas a vivir, y vas a viajar, y no tienes que preocuparte todos los días. Yo le oculté a él, y no sé si le oculté, okay, no cuestionemos, ¿verdad? No cuestionemos si sí estuvo bien o estuvo mal. Y entonces el Trust Mundial quería comprarnos y pagarnos en euros, pero yo no me reuní con ellos y les dije que realmente no vendíamos, pero bueno, eso yo ya estaba un poco para morir. Él también tenía en su corazón la fábrica, pero es que yo no sé si es un apego tremendo o qué, pero eso, yo no quería desprenderme de la fábrica, si fuera, en este momento es complejo, se han bajado las ventas, pero no solamente las nuestras, creo que las de todo el entorno se han bajado como un 30%, la legislación laboral también es muy difícil, surgen problemas, cuando se vende menos, surgen problemas, hay que volver a acomodarse, estamos llenos de dificultades, entonces, pero tampoco siento miedo por eso, para responderte un poco la pregunta. No, la vida es bella, absolutamente bella, y las equivocaciones las puede enmendar uno. Hay que vivir, y cuando uno hace una fábrica es algo maravilloso porque es una oportunidad de trabajo para mucha gente. Hay gente dentro de la empresa mía o nuestra que ha sido su primer trabajo, se ha casado ahí, han tenido sus hijos, los ha educado y ahora están pensionados. Es una familia. Pero miedo, ¿será que ahora soy valiente? Porque antes sí tenía mucho miedo. Bueno, buenas noches. Quería agradecerle por haber asistido, por habernos brindado toda esta gran historia, por habernos relatado un poco de su vida, y muy felices por haberla escuchado y poder saber un poco más de nuestros antepasados y poder, después de esto, poder analizar aún más cada situación que se nos presente.
Muchas gracias. Yo traje 2 libros, pero que no les he comentado. Cuando me doctoré en la Complutense de Madrid, aquí con mi hermana Beba, que hicimos el doctorado conjuntamente. Un doctorado en general es la tesis, una tesis que duré 5 años haciéndola. Después extraje lo principal y publiqué también un libro que se llama La aritmética de la felicidad. Es una fórmula, todo el mundo dice que es un libro de superación, pues sí puede ser de superación, ¿no? Es la teoría de un jurista maravilloso inglés que existió, que ya en el año 1700 y tanto, ya había expuesto todas las ideas que hoy están vigentes y que nos parecen grandes logros y progreso. Él ya en ese momento las había expuesto, y esto es un poco el resumen. Yo soy de ascendencia conservadora y escribí un libro que son los orígenes del liberalismo. Así son las cosas. Pero ya le hago mucho caso a Ortega y Gasset. Yo no soy de ningún partido, porque cuando uno es de un partido simplemente se matricula algunas veces en ideas que no son las que son absolutamente razonables. Entonces ya me he vuelto muy orteguiana en eso. Son 2 libros y se llaman aquí La aritmética de la felicidad. Y ese es un producto del doctorado. Es el libro más huérfano, nosotros los he acompañado más, pero este es muy hermoso. Es sobre las leyes. Sobre las leyes. Y bueno, pues estoy ahora enredada con la eternidad en mi 3er libro. Como quieran, sí. Bueno, Mariela, mil gracias por estar acá, por habernos acompañado, por habernos de pronto hecho la invitación de rememorar y de mirar cuál es la historia de cada uno de nosotros, revisar cuáles son nuestros antepasados, de pronto saber cuáles son los miedos, cuáles son esas emociones que nosotros tenemos, por qué estamos acá, cuál es nuestro nicho vital, ¿no? Y desde allí, pues, tener una reflexión muy grande y de pronto muy interior, pues para que llevemos nosotros nuestra vida. A veces nosotros de pronto no nos adentramos en lo que estamos sintiendo o en lo que somos, de dónde venimos, y de verdad que tú nos dejas digamos que un caminito para poder explorar y curiosear toda esta historia de vida que podemos tener nosotros. Gracias a ti, gracias Carlos Andrés por estar acá. Sí, yo quisiera decirles lo que, bueno, uno no debe dar consejos, pero leer y estudiar mucho. Ustedes están muy jóvenes y es lindo sembrar en el país, estudiar carreras diversas, aunque el derecho es muy útil, pero hay miles de carreras, ingenierías, de todo. Estudien, porque eso que hacen hoy va a ser el resultado de su vida. Y leer mucho. Miren, en Colombia tenemos unos índices muy bajos de lectura, debemos proponernos elevarlos. Y los felicito porque están en una gran universidad. Muchas gracias a la universidad, a usted profesora, a ustedes alumnos queridos, a ti Carlos Andrés. Ha sido una oportunidad muy bonita. Muchísimas gracias. ¿Les parece que, digamos, 3 personas intervinieron, 2 expresaron un agradecimiento muy genuino para Mariela, entonces parece que nosotros le damos los 2 libros a ellos 2, muy bien. Y tu pregunta también fue maravillosa, entonces los vamos a entregar a ellos. Muchas gracias. Bien, y bueno, no dejamos de lado la alianza con empresarios en el aula.
Ellos fueron los gestores y los que convocaron a nuestra invitada de hoy, en alianza obviamente con Seminario de Empresarios, pero muchas gracias Natalia por estar acá y bueno, damos por terminado nuestro evento. Chao, chao.